Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos ahora con este otro reto. Nos estamos alimentando, como les contaba en el video anterior, Ministerio de Alabanza, Portadores de Gloria. Y en esta ocasión vamos a hablar del libro de Jueces, desde el capítulo 10 hasta el 21. Es muy importante de que nosotros aprovechemos bien el tiempo. Muy importante de que nos estemos llenando de la palabra de Dios, porque es la que nos va a guiar, es la que nos va a ayudar a permanecer, a creer. Dice la palabra de Dios de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es muy importante de que nosotros nos acostumbremos a leer la palabra de Dios, nos acostumbremos a dejarnos guiar por el Señor. Y en esta ocasión me asombra mucho el libro de Jueces, porque desde el primero en adelante habla de cómo el Señor escogió muchos jueces en el pueblo de Israel para guiar al pueblo de Israel. Pero era tanta la abominación que había en el pueblo de Israel de que siempre terminaban haciendo lo malo. Siempre se iba tras dioses ajenos. Siempre el Señor levantaba un juez para guiar al pueblo, para guiar a su pueblo, para que su pueblo pudieras tener la victoria siempre en sus enemigos, pero era tanto lo que había en el pueblo de Israel que siempre se iba por lo malo. Muy importante de que nosotros aprendamos a dejarnos guiar por Dios, a que no nos vayamos tras cosas que nos hacen daños aún a nosotros mismos, porque todo lo que el pueblo de Israel hacía yéndose tras dioses ajenos, el mal era para el mismo pueblo de Israel. No creamos de que nosotros yéndonos tras cosas que no nos conviene va a ser el mal para Dios o va a ser el mal para las otras personas que están a nuestro alrededor. Jamás. El mal siempre va a ser para nosotros. Entonces, que aprendamos nosotros a hacer lo bueno, a hacer lo correcto delante de Dios. Y dice de que en la palabra de que el Señor levantó muchos jueces, levantó a Gedeón, levantó a Jetet, levantó a Sansón. Muchos conocemos la historia de Sansón, lo que hizo Sansón. Sansón como libró al pueblo de Israel con los filisteos, pero aún él se dejó guiar, digamos, se dejó llevar por las cosas malas. Dice la palabra que se dejó llevar por una mujer, por Dalila, y esta lo llevó prácticamente a su perdición. Entonces nosotros debemos de aprender a dejarnos guiar por Dios, a dejarnos guiar por el Señor, porque dice la misma palabra, dice en el capítulo 17:6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Tanto fue la abominación, tanto fue lo que el pueblo de Israel hizo, que esto llevó a que hubo un tiempo en el que no había quien guiara al pueblo de Israel, es decir, que cada quien hacía lo que bien le parecía hacer. ¿Usted se imagina si nosotros hacemos lo que bien nos parezca hacer? Si la cobertura de Dios no estuviera en nosotros, ¿qué usted cree que pasaría con nosotros? Entonces, muy importante de que nosotros nos dejemos guiar por Dios, que nosotros nos dejemos enseñar por Dios, que nosotros le permitamos a Dios que dirija nuestras vidas, que nosotros le permitamos a Dios de que tome el control de nuestras vidas, porque a veces creemos nosotros de que nosotros sabemos hasta dónde llegar, hasta dónde ir, pero el único que conoce qué hacer con nosotros es Dios, el único quien sabe todo acerca de nosotros es Dios. Entonces yo les invito a que nos dejemos guiar por el Señor, que no seamos como el pueblo de Israel, que no se dejaba guiar por Dios, sino que siempre se iba tras Dios y tras cosas que Dios no le agradaba. Entonces, que podamos tomar de referencia la palabra para no caer en los mismos errores, para no caer en las mismas cosas, porque el Señor siempre va a enviar ese socorro para ti, pero de ti depende si continúas haciendo lo incorrecto o si tomas la decisión de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Y era por eso que el Señor siempre levantaba un pueblo, porque era tanto la aflicción del pueblo que ellos mismos iban a adorar, buscaban la presencia de Dios, buscaban la ayuda de Dios, porque el enemigo en ese tiempo, que eran los filisteos, todos estos los oprimían demasiado, tanto así que los hacían esclavos de ellos. Entonces era tanta la aflicción del pueblo de Israel que los llevaba a clamar, y el Señor, de ver el dolor, de ver cómo su pueblo estaba sufriendo, colocaba un juez en esa tierra, colocaba un juez en Israel,
pero dice la misma palabra de que continuaban y hacían lo malo, se iban tras dioses ajenos, se iban tras costumbres ajenas. Entonces no nos volvamos monótonos en hacer las cosas incorrectas, que podamos nosotros hacer siempre las cosas correctas, las cosas que vienen de parte de Dios, que nosotros podamos dejarnos guiar por Dios, que a esa persona que quizás Dios ha puesto ahí delante de ti, un líder, quizás tu pastor, te dejes guiar por él, para que Dios tome aún más el control de tu vida. Así que te dejo con esta reflexión y te invito a leer mucho la palabra para que podamos nosotros llenarnos de ella y no seamos como el pueblo de Israel, de que así como estuvo un tiempo sin quien lo guiara, hacían lo que bien les parecía. Y entonces es ahí cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, es ahí cuando vienen aquellas consecuencias de lo que nosotros hacemos. Dios les bendiga, espero de que este video sea de gran bendición para sus vidas, como lo ha sido para mí. Bendiciones.